Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana de domingo 28 de junio del año 2020. Damos gracias al Señor de poder participar de esta reunión en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Aunque no estemos juntos, estamos unidos en espíritu porque el cuerpo de Cristo es uno. Dios bendiga a la iglesia del Río y tengamos paciencia y oremos para que lo antes posible podamos reunirnos. Mientras tanto, usamos este medio y disfrutamos en esta mañana de domingo del mensaje de la palabra de Dios. Te invito a ponerte de pie ahí en tu casa donde estás y oramos por la palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta misericordia de dejarnos participar de tu gracia, Señor, de la fe, de habernos dado el Espíritu Santo, Señor, de habernos revelado el Espíritu de la palabra, de haber abierto nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos las Escrituras y a través de las Escrituras te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para la salvación de nuestra alma. Estamos aquí delante de tu presencia, cumpliendo con tu mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. La locura de la predicación para la edificación de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, a través de las sanas palabras de tu bendita y santa doctrina. Bendice tu iglesia, bendice los hogares, todas las personas que nos oigan, Señor, que puedan ser edificados y consolados, que puedan ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo a través del argumento de tu palabra, que sean ministrados, Señor, en sus corazones, que tengan novedad de vida, que haya nuevos nacimientos. Si hay enfermos, que sean sanados por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres nuestro sanador, Dios de milagros, Señor. Bendito seas con las necesidades de cada uno de nosotros, necesidades espirituales, necesidades del cuerpo, enfermedades y necesidades materiales, porque nos darás, Señor, vida juntamente con Cristo. Darás el sustento de nuestro ser, abrirás puertas delante de nuestros pasos, Señor, y la plaga no tocará nuestra morada. Bendice tu iglesia, guárdala del mal y permite, Señor, que los corazones reciban esta palabra hoy y sean ministrados conforme su necesidad, conforme la oración que cada uno ha hecho delante de tu presencia. Todo lo dejamos en tus manos por medio de la fe a través de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma asiento, iglesia, Dios te bendiga. Como te decía, hoy es domingo 28 de junio del año 2020 y el título de la predicación es este que lees acá en el graph: Cómplices del ladrón. Ese es el título de este mensaje, Cómplices del ladrón. Leemos, te invito a buscar Proverbios capítulo 29, versículo 24. Proverbios 29, 24. Y te invito a orar por esta palabra, por todo lo que oigas hoy, para que el Señor abra tu entendimiento. Amén. Para que tu participación con la palabra del Señor no sea de modo natural, a través de razonamientos o por intelecto, sino que sea por buscar al Espíritu Santo para que te dé comprensión de las Escrituras, para que abra tu entendimiento. En Proverbios 29, 24, la Escritura dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Es la única vez que en la Biblia sale la palabra cómplice. Proverbios 29, 24. Lo primero que vamos a anotar acá es que en este versículo 24 de Proverbios 29, en este versículo, el Espíritu Santo no dice el cómplice de los ladrones. El cómplice de los ladrones aborrece su propia alma. No dice eso, sino que como hablando de muchos, o refiriéndose a los ladrones como un tema genérico, el tema del robo, de los ladrones, en fin, de los que se hacen de la propiedad ajena, ¿sí? Sino que dice el cómplice del ladrón, como hablando de uno. El cómplice del ladrón. Y este uno es muy particular porque nosotros lo conocemos. Los cristianos conocemos muy bien quién es el ladrón cuando el Espíritu Santo pone esto en su boca. Porque este ladrón nos usó mucho tiempo y lo servimos nosotros antes de nuestro llamado. ¿Quién dijo quién era el ladrón? ¿Quién definió al ladrón? Jesús.
Va de nuevo. La Biblia no dice el cómplice de los ladrones, dice el cómplice del ladrón hablando de uno. Y hablando de este Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice el ladrón, lo personifica al diablo, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como podrás notar en Proverbios 29, 24, el Espíritu Santo habla del diablo, del enemigo de las almas, de los hijos de los hombres. Y nos pone a nosotros, acá hay dos personajes en esta escena. Está el hombre y el ladrón, que es el diablo. La palabra cómplice viene del latín y significa unido, enlazado, trenzado, trenza, una trenza. ¿Qué es una trenza? Bueno, es un peinado compuesto de tres hebras, por así decir, de pelo, de tres puñados de pelo que están entrelazados muy fuertemente, muy unidos y forman una unidad. Es muy común en las mujeres, la trenza. Termina siendo un solo lazo, ¿sí? Esta palabra, como te digo, cómplice, está formada por un prefijo que es com, y después con un verbo indoeuropeo, que lo tomó el latín, que es plectere, que significa trenzar, es con trenza. O sea que el cómplice y el ladrón están tan unidos como si estuvieran trenzados, como si fueran parte de una trenza, ¿sí? Que es un tipo de peinado generalmente en las mujeres. Y en el francés, en el idioma francés, la palabra es participante, asociado. Es una figura del delito, que nosotros en la República Argentina lo podemos encontrar en el artículo 45 del Código Penal. Va de nuevo. El cómplice está en el artículo, por lo menos la primera vez, como partícipe necesario, está en el artículo 45 del Código Penal de la República Argentina. Y ahí arrancamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cómplices, como dice Proverbios, el cómplice del ladrón, tenemos mínimamente que hablar de dos grados de complicidad, dos categorías, por así decirlo. Esta no es una clase de derecho, así que muchas cosas no las vamos a explicar. Pero sí, si la Biblia dice cómplice del ladrón, ya sabemos que el ladrón es uno, no de los ladrones. No está hablando en forma genérica, está hablando en forma específica. Proverbios 21, 24 dice, el cómplice del ladrón, que es, según la revelación del Señor Jesús, y yo lo creo, Satanás, el diablo. Y aparte que sabemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, como dice Juan 10:10, Evangelio. Hay dos grados de complicidad. Cuando se comete un hecho, hay un actor, ¿sí?, el que comete el hecho, y un cómplice que sería el que lo ayuda. El cómplice puede ser o lo acompaña. Puede ser partícipe necesario o secundario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el necesario es aquel sin el cual el hecho no se podría haber cometido. Y el secundario es aquel que podría haberse cometido el hecho sin él, que da una colaboración, pero no es una colaboración directa con el hecho, ¿sí? Obviamente no son la misma cosa, ni llevan la misma pena. Como te decía, el artículo 45 del Código Penal habla del cómplice como partícipe necesario. Y el 46, el artículo 46, habla de la complicidad en segundo grado. Hay otras formas de definirlo o de explicarlo, pero como te dije, no es una clase de derecho. Nuestro objetivo es Proverbios 21, 24. Ver bien y saber y aprender y ser edificados en lo que el Espíritu Santo nos enseña. El cómplice en primer grado, también se le llama facilitador, ¿sí? Es aquel que con su participación hace posible el hecho, ¿sí? Es el que coopera, el que colabora, el que le aporta, el que auxilia al ejecutor inmediato. Este cómplice facilitador es, como te decía, el que está en condición de partícipe necesario. O sea, sin él, el hecho no se hubiera podido lograr. Y le permitió su participación al autor inmediato del hecho llevar a cabo su delito.
Y un delito se comete cuando se quebranta la ley. Y nosotros tenemos una ley de vida que está en Cristo Jesús, que involucra la ley de Dios, la cual no fue abrogada. Mirá, el artículo 45 dice, los que tomasen parte en la ejecución de un hecho, te lo voy a parafrasear, o te lo leo todo mejor. Artículo 45, los que tomasen parte en la ejecución del hecho, o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación, sin los cuales, sin este auxilio, no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida por el delito. O sea, que el que le presta auxilio, sin el cual no se hubiera podido cometer el delito, lleva la misma pena del autor inmediato del hecho. Y en el artículo 46 del Código Penal argentino, se habla del cómplice en condición de partícipe secundario. Artículo 46 dice, los que cooperen de cualquier modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior, cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito disminuida de 1/3 a la mitad. O sea, llevan una pena menor. Pero el partícipe necesario lleva la misma pena del autor inmediato del hecho. Mirá qué lindo. Ahora, una pregunta. ¿El diablo podría haber engañado a Adán sin la participación de Eva? Va de nuevo. ¿El diablo podría haber engañado a Adán en el huerto sin la participación de Eva? Olvídate que Adán era hombre y Eva era mujer. No. Eva fue partícipe necesario. ¿Sí? Porque ¿quién era el ladrón de la bendición? La bendición era estar en el huerto. Y lo otro era estar en el desierto, afuera del huerto, sin el sustento, sin Dios y sin esperanza. El diablo necesitó a Eva para engañar a Adán. Primero la engañó a Eva y después la usó a Eva como cómplice necesario para engañar a Adán. Ahora te digo, en días de Elías, el profeta Elías, sabimos que había un rey en Israel que se llamaba Acab. Israel se infectó, prácticamente se infectó de ídolos y de profetas falsos en días del rey Acab. La pregunta es, sin la complicidad de Acab, sin el diablo, el ladrón, sin Acab, rey de Israel como cómplice, ¿hubiera podido infectar a Israel de ídolos y de profetas falsos, de brujos, como lo hizo? No, la respuesta es no. Necesitaba a Acab. Acab se casó con una mujer extranjera y empezó, que era fenicia, y Jezabel empezó la obra de maldad. Pero si Acab no hubiera querido ser cómplice del ladrón de la bendición de Israel, Israel no se hubiera infectado de profetas falsos. En días de Jesús, sabemos que fue entregado por Judas a los religiosos. Verdaderamente lo podía haber entregado de cualquier manera. El diablo o los religiosos hubieran podido apresar a Jesús, tomarlo preso de muchas formas, pero usaron una. Y la pregunta es, sin la complicidad de Judas, ¿Jesús hubiera sido entregado a los religiosos para ser juzgado falsamente en un tremendo acto, tremenda puesta en escena y muerto? No. Hacía falta un cómplice. ¿El corazón de quién llenó Satanás, el ladrón de Judas? ¿Sí? Y después en días de la iglesia, escucha bien lo que te dice el Espíritu Santo, ¿se podrá torcer la doctrina hasta convertirla en doctrinas de demonios sin la complicidad? Los espíritus inmundos podrán torcer la doctrina, deformarla hasta convertirla en doctrina de demonios sin la complicidad de hipócritas actores, de la hipocresía de mentirosos disfrazados de ministros de justicias, dispuestos a cambiar la verdad de Dios por la mentira para sacar provecho de las personas con adulaciones fraudulentas? ¿Podría hacerlo el diablo solo como espíritu? No,
necesita siempre un cómplice. Siempre hace falta un cómplice. Por eso, Proverbios 29-24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Aborrece su propia alma. ¿Sí? Mira, la lista es interminable. Y orando y escribiendo esto me dieron para decir, como dice la oración de Mateo 6, que nosotros conocemos como el Padre nuestro: Señor, líbranos del mal. Líbranos del mal, de ser cómplices del ladrón, de ser usados por el diablo para lastimar a nuestro prójimo, para herir a nuestro prójimo, para tergiversar la doctrina, en fin, para muchas razones, ¿sí? Entonces, nuestro grado de complicidad en cualquier hecho de las tinieblas, porque el diablo tiene siempre un propósito o una obra para hacer. ¿La puede hacer solo? No, necesita cómplices. Necesita cómplices, y sus cómplices son de los hijos de los hombres, sean varones o mujeres. Y estos pueden ser partícipes necesarios o secundarios en la obra de las tinieblas que el diablo quiere hacer para destruir a los hijos de los hombres. Por eso, de nuevo, dice Proverbios 29-24, que el cómplice, el que se presta para la obra de las tinieblas, quedando por la ley en condición de cómplice, en función de partícipe necesario del espíritu inmundo que quiere destruir la obra de Dios, porque el diablo siempre está en contra de Dios, aborrece su propia alma, porque va a caer en la misma condenación que el autor del hecho, que es el espíritu inmundo, conocido como Satanás el diablo, o sus demonios. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo porque te usa. Te usa en condición de cómplice, en grado de partícipe necesario para llevar su obra entre los hijos de los hombres. Hay muchas versiones de la Biblia y cuando uno estudia sobre el original, hebreo y griego, está bueno, si te llevan a eso, el Espíritu te lleva a hacer algún paneo sobre otro tipo de versiones. Por ejemplo, hablando de Proverbios 29-24, hay una versión que se llama Nácar Colunga, que todos los que estudiamos la Biblia la conocemos. Es una versión católica española del año 1944. Está traducida directamente del hebreo y del griego por Eloino Nácar Faster y Alberto Columna Cuello, que eran dos sacerdotes católicos. Uno era salesiano, el otro creo que era dominico, ¿sí? Y en esa versión la palabra cómplice es reemplazada por encubridor. En Nácar Colunga dice, Proverbios 29-24, el encubridor del ladrón, en vez de cómplice, el encubridor del ladrón a sí mismo se odia. ¿Sí? Y en la Reina Valera actualizada de 1989, porque Reina Valera tiene varias versiones, las más conocidas son 1909, 1960, pero en 1989 hay una Reina Valera actualizada, que sobre todo la usaba la Iglesia Bautista en su época, ¿sí? Está más clara la palabra imprecación, que es rara para nosotros, ¿no? En Proverbios 29-24, Reina Valera 60, dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Imprecación es una palabra rara para nosotros, pero en la actualizada de 1989, la Reina Valera actualizada, se lee así, hablando sobre la imprecación, que sería la parte B del versículo 24 del capítulo 29 de Proverbios. El cómplice del ladrón aborrece su vida. Aunque oiga las maldiciones, no lo denunciará. Aunque oiga las maldiciones, no lo denunciará. ¿Sí? Lo encubrirá. Entonces, todo aquel que oyendo la imprecación o la maldición, el reniego de una conversación donde se habla mal de otra persona, es cómplice del ladrón. ¿Viste qué bonito? Todo aquel que participe de una conversación donde se difama a su prójimo,
donde se habla mal de su prójimo, donde se habla mal de una persona, y no dice nada, o sea, oye la maldición, oye la imprecación y no lo denuncia, es cómplice del ladrón. Vamos a verlo más en detalle hacia adelante. ¿Sí? No te lo voy a repetir porque lo voy a profundizar, si me dejan, por el Espíritu más adelante. El que oye, el que participa de una conversación donde se habla mal de su prójimo, ¿sí? Y no le dice nada al que le está hablando, no lo detiene, no le dice, mira, no, tenés que amar, aunque sea tu enemigo, lo tenés que amar, no hables así, no, yo no participo de esta conversación, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a hablar mal de mi prójimo, ¿sí? Sino que apoya lo que el otro dice, aunque sea con el silencio, aunque no aporte nada. Con el silencio automáticamente se convierte en cómplice del ladrón, en este caso del buen nombre de aquel del cual se está hablando negativamente. ¿Viste qué lindo? Proverbios 29-24 dice esto. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma porque oye la maldición que alguien da contra su prójimo y no dice nada, se calla la boca. Y en el mundo hay un dicho, un adagio, muy viejo adagio, que reza lo siguiente. El que calla, otorga. Pero en la Biblia dice que el que calla y permite que se hable mal de una persona, como vamos a ver más fino más adelante, es cómplice, partícipe necesario de esa imprecación o maldición contra su prójimo. Es hermoso. Mira, acá es justo también hacer una aclaración. ¿Sí? El cómplice tiene, nosotros como cómplices, ¿quién es el cómplice? El hombre. ¿Y quién es el ladrón? El diablo. ¿A quién usa el diablo? A los hombres. Y si los hombres no quieren ser cómplices del ladrón, participar en el hecho, ¿sí? Si el diablo viene y te dice a vos, vamos a robar un banco, vos decís, no, yo no voy a robar bancos, yo no robo bancos, yo no robo bancos. Si el diablo, ¿sí?, te quiere usar, te quiere buscar para que lo acompañes, para que robes un banco y vos no querés ir, no vas a ser coautor del hecho. Pero si te busca y vos decís que sí porque te gusta robar, porque querés el dinero, sos coautor del hecho. Si el diablo nos quiere usar, cuando nosotros estamos sin Dios y sin esperanza, antes de nuestro llamado el diablo nos usaba, nosotros no sabíamos que era el diablo, no lo conocíamos. Por eso el apóstol Pablo, hablando de su camino cuando perseguía a los cristianos, en 1 de Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero después a Pablo lo llamaron. Y una vez que lo llamaron y le abrieron el entendimiento, Pablo sabía lo bueno y lo malo porque comprendía las Escrituras en la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. Y a partir de su llamado, sabía que era bueno y que era malo. Y después que él supo lo que era bueno y lo que era malo, conociendo la palabra de Dios, entonces sus obras le eran pecado. Como dice Santiago 4:16. Pero, sí, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en la complicidad del delito está el inductor y el inducido. El inductor es la persona que influye en otra para que cometa un delito. Y el inducido es aquel que, engañado por el inductor, comete el delito. Eso éramos nosotros antes del llamado. Por ejemplo, yo estoy con una persona acá y le digo, mirá, andate a aquella mesa y tráeme el celular que está ahí arriba, por favor. Esa persona, Juan, va
y me trae el celular sin saber que no es mi celular, es de otra persona. Me la trae, ¿sí? Otra persona dice, no, me están robando el teléfono. Entonces Juan que dice, yo no sabía que era tu teléfono. Él me dijo que se lo traiga, ¿sí? Estaba robando pero inducido, ¿sí? Y yo soy el inductor. ¿Quién es el inductor? El diablo. ¿Y quién es el inducido? El hombre. Eso es antes del conocimiento de la verdad, antes del llamado, antes de llegar a una iglesia, antes de que nos abran el entendimiento, antes de oír la predicación de la palabra, ¿sí? Pero ahora, después de haber conocido la voluntad de Dios expresada en su palabra, en cuanto a cómo debemos amar a nuestro prójimo y servirlo, a amarlo y servirlo, ¿sí? Si nosotros quebrantamos el mandamiento, instados por el inductor, que es el diablo, que nos quiere llenar el corazón de argumentos para que actuemos contra nuestro prójimo, de manera de herirlo o lastimarlo o como fuera, todo lo contrario, amarlo, nosotros somos culpables. Porque ya no somos inducidos ignorantemente a cometer un delito, sino que aceptamos los términos de la obra de las tinieblas que el enemigo, el ladrón, quiere hacer con nosotros. Por eso Santiago dice, en este caso, hablando de que el que ya no es inducido, sino que lo hace voluntariamente, como te acabo de leer, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Y el punto, ¿estás hasta acá? Acá tenés que pensar algo cada vez que el diablo te busca para levantarte contra tu prójimo, contra tu hermano, en la iglesia sobre todo, y aunque fuera tu enemigo, pero hablando de la iglesia, yo te quiero decir algo por el Espíritu. El diablo nunca se levanta contra Caín, siempre se levanta contra Abel. Y cualquiera de tus hermanos que esté dentro del cuerpo de Cristo, esté en la iglesia, aunque sea empezando o con muchas falencias, quiere ser Abel, no Caín. Por eso está acá. Entonces no te olvides que el diablo, el ladrón que vino a hurtar y matar, dice Jesús, te busca para matar a Abel, aunque sea que recién esté empezando. Por eso los malos tienen más vida que los buenos. En el mundo es así. Y el diablo cuida lo suyo. La Biblia dice, el mundo ama lo suyo. El diablo es muy difícil que te use para matar al que está haciendo daño, para difamar al que está haciendo daño, te use como cómplice, partícipe necesario para destruir al que quiere servir. Es lo más probable es que te use para difamar y destruir al que está buscando a Dios. No, bueno, lo dije al revés, pero es así. ¿Sí? Va de nuevo. El enemigo no me va a querer usar a mí para matar a Caín en la iglesia, porque ya lo está usando a Caín. Me va a usar para ser de obstáculo para Caín, que sería la persona que busca a Dios con sinceridad, aunque esté llena de pecados, como la mujer samaritana, pero busca, quiere salir. ¿Sí? Por esto las Escrituras, esto de la complicidad es muy interesante, porque nosotros, antes del llamado, éramos usados por el diablo como inductor y nosotros inducidos, ignorando que estábamos en rebelión contra Dios. Pero después del llamado, los inducidos pasaron a ser cómplices y partícipes necesarios de la obra de las tinieblas, porque ahora sabían lo que era bueno y no lo hacían. Por eso la Biblia dice, Jesús dice algo muy importante en Mateo 25, 41. Mateo 25, 41, mientras tanto te cuento esto. ¿Quién es acá el inductor, el diablo? ¿Quiénes son los primeros inducidos? Los demonios. Pero los demonios estaban en una condición muy distinta al hombre. El diablo engañó a los demonios nos engañan a nosotros. ¿Sí? Estaban en una condición distinta porque estaban en el espíritu. Decidieron rebelarse y ser partícipes necesarios de la rebelión en gloria. Hoy bien, partícipes necesarios. Como los demonios fueron partícipes necesarios de la rebelión en gloria, le corresponde la misma pena que se le va a imputar al diablo. ¿Quién? El juez. ¿Quién es el juez? El padre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la pena? El fuego eterno. Y acá es muy interesante esto. Es muy interesante con respecto siempre a Proverbios 29-24. Porque el fuego eterno, oí bien lo que te dice el Espíritu y lo que vamos a leer ahora, no fue preparado para el hombre. No fue preparado para el hombre. Va de nuevo. ¿El fuego eterno fue preparado para el hombre? No. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, que fueron los que actuaron en rebelión en gloria contra el Altísimo. El diablo como ejecutor inmediato y los demonios como partícipes necesarios de la rebelión en gloria. Por eso Jesús dijo en Mateo 25:41, revelando sobre el fuego eterno, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué los hombres que no aceptan a Jesucristo y participan de las obras de las tinieblas también van a ir al fuego eterno? Los que se rebelen contra Dios y no se quieran entregar, los que no acepten a Jesucristo como su Señor, los que no le entreguen su vida a Cristo, los que no se humillen delante de la presencia del autor y consumador de la fe. ¿Por qué también van a ser condenados con la misma pena que en principio no era para ellos, sino para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25:41? Por cómplices, porque el cómplice inmediato en condición de partícipe necesario, como leímos, artículo 45 del Código Penal de la República Argentina, lleva la misma pena que el autor del hecho. Por eso, ahora en Apocalipsis 21:7, agrega a los demonios y al diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25:41, una lista de personas que fueron cómplices de la obra de las tinieblas entre los hijos de los hombres. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. El que venciere no ser cómplice del ladrón, no querer ser usado por el diablo. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, dice, los cobardes e incrédulos, porque el que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese será salvo. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, proporcional, su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque fueron cómplices del ladrón. Porque el enemigo no podría haber hecho la obra que hizo en esa generación, en medio de la sociedad, contra el prójimo, si no hubieran ellos estado de acuerdo en participar de esas tinieblas. ¿Sí? Volviendo a Proverbios 29-24 y profundizando un poquito más, por eso te dije al principio que tenés que orar por esta predicación, porque por ahí es mucho para un solo mensaje, pero bueno, la gloria sea para Dios, ¿no? Porque no sé si vos querés seguir siendo cómplice del ladrón que vino a robar, a matar, a hurtar, a matar y a destruir. Pero antes de esto te quiero decir algo. Viste que últimamente se dice, ahora no solamente te roban, sino que también te matan. El otro día una persona en Buenos Aires, debe ser la persona número 100.000, y no fue la última lamentablemente, fue asaltada en plena calle, generalmente por motochorros, ¿no? Vienen en moto, diferencia de fuerza, 2 contra 1, generalmente mujeres. Bueno, este fue un hombre, entregó todo, una mujer, entregó el celular, entregó todo, la mataron igual. Porque el diablo viene solamente a hurtar, no, viene a hurtar y si puede te va a matar. Pero siempre necesita un cómplice, porque si el diablo no hubiera logrado engañar a Eva, Adán no hubiera caído. En fin, si Acab hubiera sido temeroso de Dios, no hubiera aceptado a Jezabel como mujer y la idolatría en la nación y traer los profetas falsos. En Proverbios 29-24 de nuevo, ¿sí? Porque esto es muy importante, por eso el título de la predicación es Cómplices del ladrón.
¿Quiénes son los cómplices del ladrón? Todos aquellos que no se entregan al Señor y siguen haciendo la obra de las tinieblas, aceptando que el enemigo los use en contra de sus hermanos, en contra de la iglesia, en contra de la obra de Dios. ¿Sí? La segunda parte de Proverbios 9:24 dice, como ya te expliqué antes y ahora volvemos sobre el tema, dice que el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Porque el cómplice va a llevar la misma pena que el ladrón y no se va a salvar. Pues oye la imprecación, la maldición, y no dice nada. ¿Sí? Imprecar es difamar, denigrar, deshonrar, maldecir a alguien. Ofender, renegar de alguna persona. ¿Sí? ¿Cuál es la imprecación más común practicada por los hijos de los hombres? Y acá hay una cosa muy interesante. La imprecación más común practicada por los hijos de los hombres es la mentira, ¿sí? La mentira que practican aquellos que participaron de una conversación donde se habló mal de una persona, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con el cómplice cuando está con alguien que habla mal de otro? Está de acuerdo, ¿sí? Pero cuando se va de ahí y se encuentra con aquel que fue difamado en esa conversación, no le dice, hola hermano, me alegro de verte, Dios te bendiga. Qué bueno, hola, o le hace una sonrisa. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Viene de hablar mal de alguien, viene de difamar a alguien y está mintiendo ahora con su actitud, con su disfraz, con la hipocresía de los mentirosos, con su caretita de simpático, le está diciendo, oh, qué bueno verte. Y ayer fue parte de la maldición que se dio sobre esa persona, pero en condición de cómplice. Mira, esto está escrito. En el Salmo 50:16, esto es muy importante, porque el Salmo 50, del 16 en adelante, fue la última lectura que se hizo el domingo pasado en la predicación sobre la hipocresía de los mentirosos. Perdón, la imprecación, sí, sobre la hipocresía de los mentirosos, que el mensaje se llamaba el acting o la actuación, ¿sí? ¿Cuál es la actuación? La actuación del mentiroso. Porque el mentiroso, como ya dijimos, tiene que ponerse un disfraz y actuar de forma, tener maneras, actitudes, forma, sonrisa, de manera de que sus palabras logren el efecto de engañar. Ya lo vimos, ¿sí? Por eso me olvidé de decirte que este mensaje, cómplices del ladrón, es el tercer mensaje de la serie, la hipocresía de los mentirosos, que comenzó el 14 de este mes. ¿Sí? Mira, el Salmo 50:16 dice, pero al malo dijo Dios. ¿Cómo ve Dios al cómplice del ladrón? Como malo, porque hace una mala obra. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros será tu parte. 19, lo que te vengo diciendo. Tu boca, tus palabras, lee bien, metías en mal, y tu lengua componía engaño. ¿No te queda claro? Bueno, ahora te lo aclaro con el 20. Tomabas asiento, te sentabas y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Conversaciones de dos personas o más, hablando mal de un tercero. Está escrito, Salmo 50, no te olvides nunca si querés dejar de ser cómplice del ladrón. No hables mal de la gente, no hables mal. No te olvides del Salmo 50 si querés salvar tu alma. Una cosa muy interesante que hay en el versículo 18 es lo mismo que nos encontramos en Proverbios 29:24. Dice, si veías al ladrón, está hablando de una persona, no de muchos, los ladrones, sino que está hablando de uno, el ladrón. ¿Lo ves? En Proverbios 29:24 habla del cómplice del ladrón y en Salmo 50:18 dice, si veías al ladrón, una persona, a un ladrón, no al ladrón como tema genérico o como conversación general, tema genérico, sino al ladrón.
¿Viste qué lindo que está? ¿Quién es el ladrón? Juan 10:10, el diablo. ¿Sí? Tú corrías con él. Ya tu carrera no es Cristo. Tu carrera es con el ladrón. ¿Sí? Interesantísimo, súper interesante. Participar de una mala conversación y después negarlo, ¿sí? Permitir que se hable mal de tu prójimo y después desentenderte, no, yo solamente escuchaba, ¿sí? Es una de las maneras más comunes de practicar la mentira, ¿sí? Porque vos fuiste partícipe necesario, no le dijiste a esa persona, como dice Proverbios, no lo detuviste, oíste la imprecación y no hiciste nada, oíste la maldición, la difamación y no hiciste nada, no le dijiste, no, para, no, yo de esa persona no voy a hablar. Y si tengo algo que decirle, se lo voy a decir personalmente. No me voy a sentar con vos acá a difamar a mi prójimo, como dice el Salmo 50. No lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces no aborreces tu alma. Pero si te dejas llevar y participás, bueno, sos partícipe de la maldad, de la obra de las tinieblas, en condición de partícipe necesario como cómplice del ladrón. No te queda otra, es así, amor. Para vos y para mí. Por eso dice, tu boca metías en mal, dice el 50:19 Salmos, y tu lengua componía engaño. Porque lo que estás hablando acá después no lo vas a hablar a la persona, no se lo vas, cuando veas la otra persona, vos con, qué sé yo, un nombre, con, no sé a quién poner, con Ricardo, no vas a hablar mal de Hugo. Y cuando lo matás, si no vas a hablar mal de Hugo, estás salvando tu alma. Si vas a hablar mal, después te encontraron con Hugo, Dios te bendiga, me alegro de verte. Estás actuando, estás mintiendo. Como dice el Salmo, ¿sí? Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano para después encontrarte con tu hermano y darle un abrazo. Hay mucho para ver, ¿sí? ¿Qué es esto? Ser cómplice del ladrón, correr con el ladrón, oír la imprecación y no decir nada. ¿Y qué hace la persona que miente de esta forma? Dice, no sabía que era malo. Estaba ahí, se pusieron a hablar y no sabía qué hacer. ¿Cómo que no vas a saber qué hacer? Proverbios 29:24. Vida. ¿Sí? Un ejemplo maravilloso. Disfrutad de este mensaje. Es una obra tremenda del Espíritu para la salvación de tu alma. O no me di cuenta. ¿Sí? No me di cuenta. Mirá, nos damos cuenta. Nos damos cuenta, no te preocupes. ¿Sí? Salmo 50. No te sientes a hablar mal de tu hermano. Porque la justicia de Dios te va a alcanzar y te va a juzgar como cómplice del ladrón en condición de partícipe necesario. Es así. ¿Por qué de partícipe necesario? Porque si vos no prestás el oído, el otro no sigue hablando. Es así. ¿Lo ves? Una cosa muy interesante también es que el Salmo 50, versículo 18, dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Sí? Y correr es un poquito más que no de haberse dado cuenta. Significa que la persona directamente estaba decidida a hacer esto. ¿Sí? Va de nuevo. Y esto es así delante de la justicia de Dios, te guste o no. Salmo 50, léelo. Es así. Proverbios 29:24, es así. Está escrito. ¿No lo querés aceptar? Te doy un consejo, aceptalo. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? O sea que según está escrito, hablar mal de alguien o aceptar que se hable mal de alguien en tu presencia sin oponerte, te hace coautor y partícipe necesario de la maldición que se profirió. Aunque sea, me dejaron escribir desde un silencio permisivo. ¿Viste? Yo no dije nada, pero tampoco te opusiste, como dice Proverbios 29:24 en la segunda parte. ¿Y esto después qué va a hacer la persona? Ya te lo dije, pero estamos distintos aspectos, distintos ángulos de la visión de esta obra, ¿no? Lo va a negar. Lo va a hacer en privado y lo va a negar en público. Cuando tranquilamente si tenía algo que decir, se tenía que haber ido y decírselo. Porque si hay una cosa que fomentamos en la Iglesia del Río es que vos hables, con amor, a su tiempo, sin destruir, pero que digas las cosas. De frente. No disfrazado de te amo y por atrás difamás a tu prójimo.
porque cuando nosotros participamos de ese pecado nos encanta. Ahora, cuando oímos que hablaron mal de nosotros, ¡ay! Nos sentimos tan heridos, nos queremos matar. No, lo voy a ir a agarrar del cogote. Porque no te gusta que te la hagan, pero te gusta hacerla. Mirá, ¿vos sabías que a los ladrones no les gusta que le roben? Si vos te dedicaras a robar bancos con 3 personas más, ¿sí? Vos estás decidido a robar el banco, robás el banco, pero si después uno de tus 2 compañeros, cómplices, partícipes necesarios, te roban una parte del botín, vos pensás en matarlo, vengarte, te sentís robado. O sea, cuando vos robás, está bien, cuando te roban, te sentís robado. Espíritu de Caín, que es el espíritu que va a reinar en los últimos tiempos. La persona que miente siempre lo niega en público. Lo va a negar siempre porque es el acto reflejo de la mentira, ¿sí? Disimula, alegrándose, como te dije, verlo al que acaba de difamar. Qué bueno verte, Dios te bendiga. ¿Dónde anduviste? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Sí? Le dice el coautor del hecho. Actuando como si nunca hubiera pasado nada con aquella persona, mientras oculta su mala intención. ¿Sí? Por eso Salmo 50 está escrito, porque no es de hoy que se habla mal unos hablan mal de otros. Mira, la negación es lo que hace el ladrón. ¿Qué hace el mentiroso? Niega. ¿Qué hace el ladrón cuando es descubierto? Niega. A mí me encantan esas, una utopía, ¿no? Viste que hay unas series americanas sobre detectives. Y por ahí agarran al tipo y lo encierran en una sala de interrogatorio, ¿sí? Y el detective que lo interroga al asesino le dice, ¿usted mató a su hermana? No. ¿Usted lo mató? Sí, fui yo. Digo, ¿estos son más fáciles los asesinos de Estados Unidos? Acá nadie fue. Acá nadie fue. Acá lo podés interrogar un siglo que te va a decir que no fue. Pero en la película son enseguida, sí, fui yo. Yo siempre le digo a Dina, estos son tan fáciles para confesar. Nosotros acá tenemos tanta negación de la mentira, ¿sí? Que estamos infectados de eso. ¿Qué hace el mentiroso? Niega haber mentido. Niega. ¿Y hay un ejemplo en la Biblia? Sí, hay un ejemplo en la Biblia. Hay un ejemplo. ¿De quién? De Sara. Sara recibió en su casa la visita de Jesús, una teofanía, antes de que se destruya Sodoma y Gomorra. El Señor, estando en casa de Sara en persona, como se presentaba frente a Adán en el huerto, hablando con Abraham, ¿sí? Dice lo siguiente, Génesis 18:9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Esto era ya en la tienda. Acordate que Abraham era nómade. No tenía una casa, perdón, te dije casa, tienda. ¿Sí? Aquí en la tienda, dice Abraham, porque había tienda para las mujeres, un espacio para las mujeres y uno para los hombres. Entonces, acordate que Abraham era rico, no tenía una carpita para 2. Tenía una cosa un poquito más grande. Entonces dijo el Señor, de cierto volveré a ti, le dice Abraham, y según el tiempo de la vida, 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Le da una palabra. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda la conversación de los hombres que estaban en otro espacio. ¿Te ubicas? La tienda esta, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. ¿Qué hizo Sara cuando escuchó esta palabra del Señor? Se rió. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he dado a luz, siendo que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice el Señor.
al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sabes lo que pasó? Sara salió de la tienda de las mujeres y dijo, sí, es verdad, me reí. ¿Pasó eso? No, no, porque el mentiroso siempre va a negar. Entonces Sara negó, dice la Biblia, léelo. ¿Qué hizo Sara? Negó ¿qué? Lo que decía el Señor, negó que se había reído, diciendo, no me reí. ¿Te habías reído? No, no me reí. Porque tuvo miedo, no importa. En este caso tuvo miedo, pero negó. Y él dijo, el Señor, no es así, sino que te has reído de lo que te dije. Te has reído de la promesa, te has reído de mis palabras. Te has reído de la profecía, de la palabra que te di. Pero cuando el Señor dice algo, se cumple. ¿Sabés cómo se llamó el hijo de Sara? Isaac. ¿Sabés lo que significa Isaac? Risa. Eso significa. Risa. Porque lo que dice Dios se cumple, aunque los hombres se lo tomen de manera burlesca. Se burlen. Ah, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Eso. ¿Qué hizo? Negó. ¿Sí? Negó haberse reído cuando sí se había reído como el Señor se lo dice. Para ir redondeando, porque el tema es muy abundante y la idea del Espíritu es que vos después lo profundices. Proverbios 29-24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Salmo 50-16 dice, si veías al ladrón, corrías con él. ¿Sí? Creo que es 16. No, 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Tanto Proverbios como 29-24 como Salmo 50-18 hablan de un ladrón, no de los ladrones como un oficio, una profesión. De hecho mala, pero una profesión, un laburo. Por eso los ladrones dicen que nosotros somos los giles laburantes. Nosotros somos los giles laburantes y ellos son los trabajadores. Ellos no van a robar un banco, van a hacer un trabajo. Y nosotros somos los giles laburantes. ¿Sí? Se consideran trabajadores del delito. El cómplice del ladrón, que es el diablo, y el cómplice es el hombre, partícipe necesario de la obra de las tinieblas entre los hijos de los hombres, porque si yo no quiero que el diablo me use, su obra no se va a hacer, por lo menos en cuanto a mí respecta. ¿Está? Aborrece su propia alma. ¿Sí? Generalmente la persona, los hombres, cuando mentimos, ¿sí? Decimos no habernos dado cuenta. No me di cuenta. ¿Sí? Ahora, el Espíritu me daba esto. ¿Por qué si no te das cuenta o si no me doy cuenta, nos disfrazamos? Con actitudes, con formas. ¿Cuál es el disfraz? Te lo vengo diciendo, que más rédito da hoy en este país. Disfrazarse de pobre. Disfrazarte de pobre te da mucho dinero. Siempre hubo pobres. Todos somos pobres. Y más en esta situación. Pero el disfraz de deme, no puedo, está facturando más que el que trabaja. Es así. Es así. Y si vos te vas a dedicar a predicar el Evangelio, decí las cosas. Porque si no te da para decir las cosas, dedícate a otra. Dedícate a cómplice del ladrón. ¿Sí, amor? Disfrazarse de víctima. Disfrazarse de a mí nadie me quiere. Disfrazarse de estoy solo. Vos creíste en Jesucristo, no estás solo. Vos pones los ojos en los hombres. Son cosas distintas. Y así, wherever hemos hablado miles de veces en la iglesia, persuadiendo por el Espíritu a las almas de que no miren a los hombres. Porque uno solo es el dador de la vida y el proveedor de nuestra alma. Y mucho más que lo que vos pienses que te pueden dar los hombres, te lo va a dar Dios por medio de la fe. Porque el que pide, recibe. Recibe mucho más de Dios que de los hombres. ¿Sí? Pero bueno, si no mentimos, ¿por qué nos disfrazamos? ¿Por qué tenemos actitudes y maneras o nos ponemos nerviosos cuando nos encontramos con aquel sobre el cual hemos mentido? ¿Sí? Sinónimo de cómplice, encubridor,
me dejaron escribir en el papel de hipócrita o actor de una mentira. ¿Sí? El que distrae con una actuación para que no se sepa la verdad, el que encubre sus malas intenciones, sobre todo los hombres, generalmente los hombres que engañan a las mujeres, diciéndoles que las aman para placeres, ¿no? Para aprovecharse de ellas. ¿Sí? Ganando su confianza, haciéndoles bajar la guardia para que las mujeres acepten sus pasiones desordenadas. ¿Cuánto hay de eso? Te dejé de amar. Ahora que tengo un pibe me deja de amar. Y bueno, ¿qué querés? El amor. ¿Quién sabe cómo se va? No. Fuiste un mentiroso, ¿sí? Te disfrazaste de enamorado para sacar ventaja. Es así, por eso las mujeres tienen que cuidarse más que los hombres. Y la iglesia tiene que cuidarse como tipo de la mujer, ¿no? Vaso frágil. ¿Para qué disfrazarse si vos no dijiste nada malo, ni mentiste, ni sos falso, ni hablaste allá mal de este? ¿Para qué disfrazarte? No hace falta. A no ser que quieras tapar algo, negándolo, justificándote. ¿Sí, amor? Haciéndote sorprendido. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron de vos? ¿Qué dijeron de vos? ¿Sí? Estas personas que se disfrazan, somos nosotros también, si no nos velamos, si no nos cuidamos, somos cómplices, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Mirá, terminando porque como te dije, este mensaje es para que lo ores y lo pienses mucho y lo medites, porque está escrito que el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Está escrito. Y nosotros, si no velamos y el diablo nos usa ya después del llamado, sabiendo lo que está escrito, sabiendo lo bueno y lo malo, somos cómplices del que vino a robar, matar y destruir. Y tenemos la misma pena. Y la verdad que a mí no me interesa estar en esa condición delante de la justicia de Dios. ¿Cuál es? Y esto tiene que ver con la iglesia también. ¿Cuál es la persona más famosa como cómplice de la Escritura? Pensá, a ver en tu casa, ¿quién es la persona más famosa en la Biblia como cómplice? ¿Cuál es el cómplice más famoso en la Biblia? En este caso es una mujer, no tiene nada que ver con el género. Tiene que ver con la iglesia, pero no viene al caso. Pues la figura profética de la mujer en la Biblia generalmente tiene que ver con la iglesia, que es mujer, la cual somos todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es la cómplice más famosa en las Escrituras? Está en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, Safira. Safira fue cómplice de Ananías. Y en este pasaje te dice bien clarito qué es un cómplice. Mira, en Hechos capítulo 5, versículo 1, ya te dije para terminar, dice, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Y acá está el cómplice. Dice, sabiéndolo también su mujer. Sabiéndolo también su mujer. No es que Ananías hizo algo y Safira no sabía nada. La mujer sabía, está escrito, sabiéndolo también su mujer. No tenían por qué traer nada a la iglesia, pero trajeron una parte actuando como de traer un todo, porque como todos lo hacían, ellos también lo hicieron. En aquellos días donde vendían una heredad y la traían a la iglesia, cosa que no está escrito y no es para este tiempo de la iglesia. Pero en aquellos días se practicó así, ¿sí? Y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si seguís el relato te vas a encontrar con que Ananías murió ahí delante de los apóstoles y la gente entendió que la iglesia no era joda. Y la iglesia no es joda. Y la iglesia no es chiste. Que el evangelio no era joda. Y el evangelio no es joda. Que la palabra de Dios no es chiste y no es chiste. Cuando Dios te dice algo, es así como te lo dijo. Y si está escrito, por algo está escrito. Y si vos lo tomás como cosa liviana, sos responsable de tu liviandad. Pero la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Lamentablemente Ananías murió. Dice Pedro porque le mintió al Espíritu Santo, porque pensó que la iglesia era de Pedro. Y la iglesia no era de Pedro. Para nada.
Y después vino Zafira y murió igual que su marido. ¿Sabes por qué? Porque era su cómplice. Dios bendiga la iglesia del Río. Te invito a ponerte de pie, oramos. Amado Dios, delante de tu presencia en esta hora te suplicamos que abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras, Señor, y seamos iluminados por el Espíritu de la palabra profética más segura, porque cuando nos hablas quieres enderezar nuestros pasos al camino, Señor, y colocar temor tuyo en nuestros corazones para que estemos en santidad y en obediencia delante de tu presencia, para que caminemos en justicia, Señor, a fin de poder recibir todo aquello que hemos pedido de tu mano. Señor, para ser amparados por el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Salvador, para poder ser ungidos, Señor, para poder ser usados, usados para llevar el Evangelio, edificar las almas y ser un vocero del reino de los cielos. Señor, para poder tener discernimiento, somos ungidos, para que el enemigo no nos use, Señor, en sus obras, convenciéndonos de la coautoría del hecho, Señor, que Él quiere hacer en cuanto a la maldad, el hurto, el asesinato de las almas de los hombres, incluida la nuestra. Líbranos del mal, guárdanos, Señor, en todo tiempo. Abre nuestros ojos espirituales para que veamos al enemigo de nuestra alma, que le sea cada vez más difícil engañarnos. Señor, cada vez más difícil engañarnos, cada vez más difícil convencernos, Señor, de quebrantar el santo mandamiento que nos ha sido dado. Bendice tu iglesia, la cual amo, Señor. La amo con todo mi corazón a tu santa iglesia, el cuerpo de Cristo. Guárdala del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia del Río, te extraño de todo corazón. Buena semana, te invito a cantar la alabanza que vas a escuchar a continuación. Dios te guarde. Ponete de pie ahí en tu casa y hacelo con solemnidad como lo haces cada domingo, como lo hacíamos cada domingo en este lugar. Adoramos al Señor. Ponete de pie. Este es mi deseo, Señor, adorarte a ti con todas mis fuerzas. Por eso a ti rindo mi ser y te doy mi corazón. Acompáñame con esta letra, iglesia. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, amado Dios, haz tu obra en cada uno de nosotros. Vamos, iglesia, alegrate en la presencia del Señor. Este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración, decile, eres tú.
Iglesia del Río. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en nosotros. Amén, iglesia.